Ok. Bienvenido, doctor Pedro Patrón Bedoya, Centro de Estudio de Derecho y Tecnología. Le doy un cordial saludo y gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, más bien, realmente es un honor poder compartir a propósito de las inquietudes y los proyectos del Centro de Estudios de Derecho y Tecnología en este tema tan importante del gobierno electrónico. Estoy a sus órdenes. Sí. Queremos indicar que el doctor Patrón es experto en temas de Derecho y Tecnología con amplia trayectoria profesional. El tema de hoy es el gobierno electrónico y vamos a dar pase a la entrevista. Profesor, ¿por qué es importante el gobierno electrónico para el país? El tema del gobierno electrónico hay que situarlo en el tema general de la reforma del Estado, que hemos apreciado últimamente que se plantean una serie de alternativas para desarrollar este propósito dentro del marco de las políticas públicas que el actual gobierno viene impulsando. En rigor, el gobierno electrónico es una herramienta que pone al servicio de la ciudadanía todas las actividades que el Estado debe prestar, instrumentándolo a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Es importante porque en el marco de las finalidades que el Estado tiene por mandato constitucional y porque también las políticas públicas así lo definen, estas herramientas deben propiciar la optimización de estos servicios y el acercamiento de estos hacia la demanda social, que es lo que en definitiva persiguen estas expectativas desde la ciudadanía. Profesor, explícanos por favor qué bondades genera la masificación del sistema virtual. Indudablemente la globalización ha traído consigo la inserción de las sociedades dentro de lo que se llama la aldea global. Y esto implica la impostergable extensión de los medios de comunicación e información hacia la sociedad, y que de esta manera pueda esta llamada sociedad virtual o sociedad de la información estar al alcance de las expectativas de la mayor parte de los ciudadanos, que en el Perú es un reto porque hay índices de extrema pobreza, y dentro de las carencias y de los vacíos éticos que existen en este país, uno de ellos justamente es el problema de la desigualdad en las comunicaciones. Entonces, por eso es importante alcanzar este nivel de extensión de estas comunicaciones al máximo de la población. Profesor, ¿qué diferencias se encuentra en nuestro país? Bueno, precisamente hablamos de desigualdades y lo que se llama ahora los vacíos éticos. Y estos vacíos éticos o desigualdades los apreciamos en distintos niveles, desde la niñez, la juventud, la vejez, las familias, la pobreza, y en definitiva es en función de estos indicadores socioeconómicos que debe orientarse el rol que debe cumplir el gobierno en sus tres niveles, tanto nacional, regional y local, y la instrumentación de sus actividades a partir de una gestión operativa más eficiente con la instrumentación del llamado gobierno electrónico. Yo creo que hay que hacer una propuesta integral respecto a lo que debe ser el rol del Estado, las demandas sociales y la articulación de ambos a través de las tecnologías. Profesor, ¿considera necesario incluir otros aspectos? Bueno, lo que pasa es que viéndolo desde esta perspectiva integral, donde articulamos los elementos de carácter político, social, jurídico, económico, cultural, inclusive ambiental, creemos que desde esa perspectiva la visión es totalizante. Y indudablemente tiene que haber también otro elemento que seguramente lo desarrollaremos luego, que es lo que se llama la interoperabilidad, es decir, la búsqueda de articulación de los esfuerzos que realizan las instituciones públicas en cada uno de los niveles de gobierno para lograr una estrategia integrada, sistemática de estos esfuerzos para que la demanda social sea atendida oportunamente. Profesor, ¿por qué es necesaria la presencia del Estado en la red? Bueno, el Estado tiene un rol fundamental
ha quedado superada la tesis de los 90 como consecuencia del consenso de Washington, en el sentido de reducir al Estado a una mínima participación. Creo que el siglo XXI ha irrumpido con una vigorosa postura de un Estado necesario que debe asumir su rol de liderazgo a partir de un planeamiento estratégico de sus actividades, y en esa medida el Estado tiene una función insustituible, lo cual no supone una sustitución o prescindencia de lo que es el rol del sector privado, cualquiera que fuere sus niveles, sino una concurrencia asociativa a través de mecanismos de alianza estratégica entre lo público y lo privado, vía la responsabilidad social, pero una responsabilidad social que no solamente corresponde al sector privado, sino también al sector público. Ahora hablamos de la responsabilidad del Estado, las funciones del Estado, y de esa manera vamos a conseguir que el Estado desarrolle esa conducción y ese liderazgo que es imprescindible, pero con la participación de la sociedad, haciendo un esfuerzo conjunto entre ambos sectores. Profesor, ¿qué podemos esperar a corto, mediano y largo plazo del gobierno electrónico? Bueno, yo creo que el esfuerzo de la agenda digital está definido. Ya tenemos una segunda versión de esta agenda digital que fuera aprobada al filo de la culminación del gobierno anterior. Y en él estamos definiendo una serie de objetivos y estrategias para alcanzar lo que se llama la sociedad de la información. En la intervención reciente del primer ministro en CADE hemos podido apreciar que ha dedicado casi el 100% de su participación precisamente al tema de la reforma del Estado, la modernización de la administración pública, y dentro de ello el tema del gobierno electrónico. O sea, creo que es público que hay una decisión política de este gobierno de asumir un rol conductor respecto a este tema, que por cierto es recipientario de lo que viene a ser ya una iniciativa que se planteó al comienzo de este siglo, sobre todo a partir de la aprobación en el año 2002 del Acuerdo Nacional. Entonces yo creo que esto tiene que vigorizarse y debe impulsarse de manera importante en los próximos años. Profesor, conocemos de su amplia trayectoria en estos temas. ¿Qué nos puede contar de su experiencia relacionada con el tema de esta entrevista? Bueno, indudablemente, como toda inquietud, aparece producto de algunas iniciativas que pueden ser de orden académico, profesional o de investigación. Desde esa perspectiva, por un lado, la sistematización legislativa, que tuve el honor de compartir con mi padre desde hace muchos años, y luego la intervención en algunos eventos internacionales a comienzos de la década del 90, especialmente el Congreso Iberoamericano de Informática y Derecho que se realizó en Mérida el año 1992, y progresivamente hemos nosotros concurrido pues a estos eventos, hemos aportado ponencias con un grupo de profesionales, y bueno, y ahora pues indudablemente el carácter pionero que tiene en nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, la creación de este Centro de Estudios de Derecho y Tecnología que constituye un hito importante y sin precedentes, porque hay esfuerzos, pero no tienen la característica ni la solidez que estamos apreciando en nuestra facultad. Y por cierto, me siento muy honrado de poder compartir también esta experiencia en el centro, y que están justamente tratando de consolidar estos esfuerzos, y en el plan de trabajo, yo sé, del año que viene se ha previsto una serie de actividades en el orden académico, de investigación, de discusión, de análisis de estos temas que son de gran actualidad. Profesor, ¿considera usted necesario la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología? Resulta siempre polémica la discusión respecto a la creación o no de un ministerio. Yo pienso que la creación de cualquier institución del Estado tiene que estar insertada dentro de una estrategia global de reforma del Estado. Hemos apreciado en los últimos años que se han creado varios ministerios, todos importantes, no cabe duda: el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de la Cultura, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que responden a una necesidad, a veces a una negociación, como pasó con el Ministerio del Ambiente a propósito del TLC con los Estados Unidos. Pero indudablemente yo creo que, sin menoscabo de que pueda ser necesaria
la consolidación de una estrategia de ciencia y tecnología en el Perú que secularmente ha estado descuidada, debe ello, me parece, incorporarse dentro de una propuesta integral de lo que debería ser la reforma del Estado. Creo que el planteamiento hecho por el primer ministro en el CAE ha sido fundamental. Debo entender, como todos, que es una decisión política y en esa medida la creación de este ministerio debería estar incorporada pues dentro de esta estrategia global. Si no fuera así, aun cuando no es lo deseable, porque crear un ministerio fuera de contexto siempre es discutible, pero digo yo, en esa situación que pudiera presentarse, tal vez es una manera, o sería una forma, de potenciar el CONCITEC, que siempre ha estado relegado, que ha estado subordinado a ser un organismo público descentralizado del sector de educación con un presupuesto exiguo, y precisamente una de las consideraciones importantes para la transformación de un país es contar con una institución sólida desde el Estado que impulse lo que es la investigación científica y tecnológica. Si así fuera, y aun cuando no estuviera dentro del marco de una reforma del Estado, tendríamos que apoyar esta iniciativa, que en todo caso sería inmediatista, pero por lo menos sería mejor que lo que tenemos ahora, que el CONCITEC realmente está absolutamente relegado. Profesor, ¿usted considera que el derecho informático está debidamente desarrollado en la región? En realidad yo preferiría llamarlo derecho de las nuevas tecnologías o derecho de las tecnologías de la información y las comunicaciones, como ahora ya se señala en los eventos más avanzados que hay sobre esta disciplina. Pero independientemente de la denominación, hay un desarrollo insuficiente y además desigual. Si apreciamos en el contexto de América Latina en general, considerando desde México hasta Argentina, Bolivia, Chile, etcétera, hay algunas áreas temáticas que se han impulsado con mayor vigor que otras. El tema de los delitos informáticos, por ejemplo, se ha trabajado en alguna medida más en otros países que en el nuestro. Aquí a duras penas tenemos una modificación relativamente reciente del Código Penal, pero como una simple adición del capítulo sobre delitos contra el patrimonio, pero que no constituye pues realmente un estudio exhaustivo, sistemático y cabal sobre lo que significa el delito informático. Acabamos nosotros de apreciar la aprobación de la Ley de Protección de Datos Personales, que es una ley que se ha demorado muchísimos años, que creo que exigiría una revisión. Y por lo demás, fuera de la firma digital y algunas otras disposiciones, no hay un tratamiento estructurado y ni siquiera avanzado de lo que es la disciplina del derecho de las tecnologías. Y en América Latina en general también hay este problema. Algunos países quizá un poco mejor que nosotros, pero en general el balance no es positivo. Y no llega tampoco en rigor a adquirir un perfil adecuado y con la autonomía suficiente, porque para algunos el derecho informático, el derecho a las tecnologías, debería ser un elemento complementario de las disciplinas fundamentales del derecho. Nosotros creemos que no es así. Creo que tiene autonomía propia, tiene elementos constitutivos propios, tiene una doctrina propia, hay jurisprudencia también que se ha establecido. Y en la Unión Europea, por ejemplo, la legislación está muy avanzada, no solamente en cada uno de los países, sino también en la Unión, dando de esta manera pues un avance de lo que debe significar esta nueva disciplina del siglo XXI. Profesor, usted como vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Derecho e Informática, ¿nos podría explicar cómo funciona y quiénes lo integran? La FIE es una institución que nace el año 1984. Hay una iniciativa del Centro Regional de Enseñanza de la Informática español que busca, como su nombre lo sugiere, llevar a cabo algunas actividades en el área académica, de investigación, de capacitación, para extender los conocimientos de la informática a otras disciplinas. Los juristas, los abogados, tienen un acercamiento con el CREI y proponen
a través de un primer congreso realizado en Santo Domingo ese año 1984, la realización de este primer Congreso Iberoamericano de Informática y Derecho, como se llamó originalmente, para propiciar precisamente la discusión, el análisis y la realización de estudios concernientes a la vinculación entre la informática y el derecho, pero desde la perspectiva informática. Sucesivamente, esta federación que se constituyó entonces ha ido organizando una serie de eventos, primero cada 4 años, luego cada 2, y desde el año 89 estamos realizando ya congresos anuales. Acabamos de concurrir recientemente al Congreso, al 15º Congreso Iberoamericano en Buenos Aires. Estamos preparando ya materiales para el 16º que se va a realizar en Quito, y así sucesivamente se van a llevar a cabo eventos. El 17º va a ser en Colombia, y todos ellos orientados al desarrollo de esta actividad. Se está fortaleciendo también la participación de los jóvenes. Ha aparecido lo que se llama FIADI Jóvenes, que son estudiantes de Derecho y de Ingeniería y de otras especialidades también en el área de comunicaciones. Y también la mujer ha estado en este último congreso en Buenos Aires apareciendo con una publicación muy interesante, y nos está dando pues una visión estratégica de lo que debe significar esta área temática. Se acaba de renovar la directiva también de la federación. Tenemos ahora un presidente mexicano que tiene una larga trayectoria sobre esta materia. La secretaria es una especialista chilena, que va a venir inclusive invitada por nuestra facultad en el mes de abril a un seminario internacional organizado precisamente por nuestro centro de estudios. Y en esa medida pues creemos que hay pues un desarrollo desde la FIADI, que también tiene una revista sobre derecho de informática, apoya actividades de investigación, de relaciones, de cursos, de actividades, de eventos que evidentemente nos conducen pues a constituir esta federación como una de las primeras organizaciones en Iberoamérica que ha desarrollado esta disciplina. Profesor, ¿cada cuánto tiempo se organizan los congresos del FIADI? Bueno, les decía en mi pregunta, en la respuesta anterior, que originalmente fueron cada 4 años, después cada 2, y ahora es cada año, dando inclusive con esto pues una imagen de mayor interés, mayor inquietud. Habida cuenta de que las tecnologías son muy dinámicas, y el derecho tiene que estar en permanente vinculación con estos cambios tecnológicos. Y porque además la tecnología no es solamente un problema técnico, no es un problema solamente de investigación, sino es un problema que se inserta dentro del contexto histórico, dentro del contexto social, económico, político, porque precisamente son las herramientas tecnológicas, las aplicaciones tecnológicas, las que tienen que servir para impulsar las políticas públicas y lograr alcanzar esta satisfacción de estas demandas de la población. Entonces, el rol que se cumple en estos eventos y el rol que se lleva a cabo en estas actividades es crucial, y tiene que articularse para apoyar justamente las decisiones al más alto nivel. Bien, agradecemos la presencia del doctor Pedro Patrón Bedoya. ¿Algo más que quiere agregar, doctor? Solamente, al margen de un agradecimiento muy especial al Centro de Estudios y a la Facultad de Derecho de nuestra universidad, seguir aportando desde los estudiantes, los profesores, las autoridades de nuestra facultad y de nuestra universidad, lo que significa la investigación, la discusión, el análisis, el desarrollo de actividades de capacitación, de modo tal que podamos siempre estar investigando sobre estos temas, aportando y contribuyendo para que en nuestro país la legislación, la doctrina y eventualmente la jurisprudencia también en el Poder Judicial, porque esto es fundamental, se pueda ir consolidando y de esta manera podamos ir alcanzando las expectativas en la sociedad de la información.